¿Vulnerabilidades? Pues también tiene, como todos los países, solo faltaría, no es perfecto ni mucho menos, y tiene muchas vulnerabilidades, no precisamente pocas. Por ejemplo, los derechos de las mujeres. En muchos casos, sabéis que las violaciones quedan impunes, Aquí de vez en cuando conocemos en España algún caso, nos dicen los medios de comunicación, muy notorio, pero muchos casos que quedan impunes. Una vez más, el sistema de castas que impide ese progreso, lo que ya hemos comentado. Grandes desigualdades sociales, enormes, con un 25% de la población todavía hoy por debajo del umbral de la pobreza. Y estamos hablando de un país de 1.500 millones de habitantes. El desarrollo rural, pues todavía muy precario, hay gran precariedad entre los agricultores. Un deficiente control del gobierno central, es un país tan grande, recordemos, pues que evidentemente es muy difícil controlar a tanta población y controlar un territorio tan grande. Y también hay gran corrupción, aunque ya vemos que de qué vamos a hablar nosotros en España, ¿verdad? En fin, y un alto nivel también de criminalidad. No lo olvidéis, hay gran lentitud burocrática, también, ya vamos a hablar en Europa, hay extremismo religioso, hay violencia contra las minorías, que sean los musulmanes o sean los cristianos o los sikhs, lo hemos comentado, minorías religiosas y las castas más bajas. Y hay una división sectaria entre hinduistas y musulmanes, muy importante, tremendamente importante. Y hay un creciente populismo, sobre todo en ciertas partes del país. Bien, pobreza. Pues como os decía, 800 millones de personas que pueden vivir con menos de $2 diarios y 300 con menos de $1 al día. Eso estamos hablando de cómo vivirían en Europa, en Occidente, esas personas con $2, porque a lo mejor con $2 allí, esas personas no viven tan mal. Estamos hablando del 30% de más pobres del mundo, el 30% más pobres del mundo. Sanidad, pues mirad, hay gran contaminación del aire en las grandes ciudades y del agua prácticamente en todo el país. Es la segunda población mundial en seropositivos y 500 millones de personas se estima que todavía hoy hacen sus necesidades al aire libre por falta de agua corriente. Es decir, es un país de muchos contrastes. Hay, como vemos, una clase media que habla muy bien inglés, relacionada con la alta tecnología, pero también hay grandísimas, como veis, diversidades, divergencias, desigualdades gigantescas entre la población. El Islam, aunque os pueda sorprender, hay ni más ni menos que 185 millones de musulmanes. Es decir, estamos hablando de la tercera mayor población mundial de musulmanes. Y además es el grupo con mayor crecimiento de entre todos los musulmanes del mundo. En general, ¿cómo están? Marginados. Tienen un menor acceso a la educación y la sanidad, están infrarrepresentados en las instituciones públicas, han sufrido perjuicios desde 1947, cuando los musulmanes se fueron precisamente a Pakistán, y fue cuando se dividió el país entre hindús y musulmanes, lo que era la antigua joya de la corona, el rap británico, los hindús en India y los musulmanes en Pakistán, pero muchos todavía se quedaron en India. Y además hay acusaciones de radicalismo y de tolerancia con el terrorismo, aunque lo cierto es que muy pocos han ido a combatir, por ejemplo, en su momento, a las filas del Estado Islámico, sobre todo pensando que son 185 millones de habitantes. Esto es como se celebra el Ramadán en Nueva Delhi, pues veis, de una manera muy mayoritaria. También hay, importante, más de 125.000 refugiados tibetanos, que crecen a un ritmo al menos de 3.000 nuevos cada año. Esto sabéis que estos refugiados tibetanos obviamente son pobladores originarios del Tíbet que huyeron del país tras la invasión de China en 1950 y buena parte de ellos viven en India. También hay 60.000 que viven en Nepal y unos 4.000 en Bután. En general también vive, incluso el Dalai Lama vive actualmente en India. En general son bien tratados y bien considerados, pero evidentemente no podemos decir que forman una parte integral de la sociedad. Bien, en su momento ya la deficiencia energética le llevó al uso de centrales nucleares a India, muchas de ellas construidas en la época soviética y construidas precisamente por los soviéticos o por los franceses. Esto pasó una cosa muy curiosa, actualmente hay 21 funcionando,
5 en construcción y 44 propuestas de centrales nucleares para construir. Cuando llegó Obama al poder, el presidente estadounidense levantó la moratoria nuclear que había sobre India, de esas cosas que hace Estados Unidos, que dice, oye, pues te impido que te desarrolles nuclearmente, vale. Había una moratoria nuclear que le impedía tanto construir nuevas centrales como mejorar las que ya tenía, actualizar las que ya tenía, como os digo, básicamente de la época soviética, de la Guerra Fría, y luego también le permitió que Francia le vendiera combustible nuclear, algo que evidentemente pues Sarkozy aprovechó para venderle ese combustible nuclear a India. Y ya veis que ahora mismo pues India está apostando muy fuertemente por la energía nuclear. Amenazas que percibe India, pues como todos los países, pues también tienen sus problemas, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues mirad, conflictos religiosos, ya lo hemos hablado, que existe, por ejemplo, con los musulmanes. Conflictos separatistas, en lo que lo veis a la derecha de la imagen, lo que es esa parte azul, que es lo que sería lo que le llaman el pico del pollo, que además ellos creen que China está favoreciendo estos movimientos separatistas, lo mismo que los chinos creen que India favorece el movimiento separatista en el Tíbet, porque esto al final ya sabéis que esto es cosas de los vecinos que también suele pasar. Los refugiados, tienen refugiados de muchos países, de Bangladesh, de Myanmar, de Birmania, de Sri Lanka, tiene problemas con muchos refugiados, de Afganistán, por supuesto, de otros de Nepal, que además en muchos casos viven en condiciones más que infrahumanas. Y también lo que llamamos los conflictos maoístas. ¿Qué significa? En esa parte que os pongo ahí anaranjada, pues ha aprendido lo que se llama el naxalismo. ¿Qué es el naxalismo? Pues es una corriente marxista-leninista, básicamente maoísta, porque se da en zonas rurales y que son zonas muy deprimidas, tremendamente deprimidas, y que evidentemente exigen tener mayores derechos y que se les considere por parte de las grandes ciudades, que les tienen, como os digo, muy marginados. Y estos conflictos maoístas, pues obviamente preocupan al gobierno central, como no podía ser de otra manera. Pues mirad, simplemente por daros datos, por ejemplo, de Sri Lanka hay unos más de 50.000 refugiados, el de Afganistán unos 10.000. En fin, como veis, pues cada país tiene sus problemas y no pequeños precisamente. Terrorismo, pues también tiene terrorismo. Por ejemplo, frecuente desde 1993, relacionados con Cachemira, independentistas de Assam, lo que os llamaba la zona del pico de pollo, estos maoístas que también hemos comentado, y también estos enfrentamientos religiosos. Y creen que Pakistán, en muchos casos, fomenta precisamente o apoya de alguna forma estos ataques o estas actividades terroristas. ¿Principales grupos terroristas? Pues como veis aquí, más importantes, Lashkar-e-Toiba, el ejército de los puros, con base en Pakistán y también y tiene un brazo político. Se le atribuye, por ejemplo, el atentado de noviembre de 2008. Jaish y Mohammed, que es el ejército de Mahoma, que persigue la anexión definitiva de Cachemira a Pakistán. Y también Ansar Tawhid fi Bilad al-Hind, que son los seguidores del monoteísmo en India, que es un grupo yihadista que recluta milicianos para otros escenarios, aunque ya os digo que no han ido muchos en su momento a combatir, más bien pocos, a combatir en las filas del Estado Islámico. Bien. Otras amenazas, o la de Al-Qaeda, que tiene una rama que se llama Al-Qaeda en el subcontinente indio y su brazo armado que se llama Jihad. Y también le preocupa, pues todo, aunque ahora mismo Al-Qaeda aquí está bastante dormido o muy controlado por los servicios de inteligencia indios, pero sigue existiendo. También llegó a penetrar el Estado Islámico, el Daesh, aunque ya os digo que con un mínimo apoyo de la población musulmana, a pesar de ser 85 millones de habitantes. Como os decía, apenas un centenar, 90 personas, se unieron a sus filas en su momento, y aunque es verdad que existen grupos afines muy pequeños y desorganizados, es decir, de poca importancia. Más importante es lo que habíamos comentado, Lashkar-e-Toiba o Yazid y Mohammed, que son una amenaza terrorista mayor, más organizada y con superior financiación que el Estado Islámico. Populismos, pues también le preocupa, como no, los populismos al gobierno central. Líderes religiosos y carismáticos que van surgiendo, claro, entre 1.500 millones de personas, pues hay un poco de todo, va surgiendo de todo, como no podía ser de otra manera.
básicamente con estas ideas comunistas maoístas y de defensa de las castas, de las distintas castas, pues que tendría bastante lógica también por todo lo que hemos comentado. Amenazas externas, que también tiene unas cuantas. Pues mirad, la conflictividad con Pakistán y con China, vecinos y con los que mantiene siempre una relación de tensión, especialmente con Pakistán. Además, un Pakistán que desde hace ya unos años se ha acercado enormemente a China, por no decir que casi se ha pasado pues, al bando de China con todo su equipo, como veis aquí. Con China mantiene unos cuantos problemas, entre otras cosas, Cachemira no solo involucra a India y a Pakistán, sino también a China, aunque en menor medida. Bien, aquí como veis, el problema de Cachemira, que lo pongo ahí en amarillo, el rectángulo que es Pakistán, que es su enemigo tradicional, pero no nos olvidemos, evidentemente, de China. Aquí os doy algún detalle más, como podéis ver. Con Pakistán, por ejemplo, la frontera en el estuario de Sir Creek, con Pakistán y China en Cachemira, con Nepal, divergencias con respecto al río Kalapani, con Bangladesh, con el río Ganges y la valla de la frontera, que ha creado una valla fronteriza impresionante para que no entren más refugiados provenientes tanto de Bangladesh como de Myanmar, y también con Bangladesh tiene problemas con la isla More. Cachemira, vamos a entrar un poco más en detalle porque es su principal punto de fricción, por así decirlo, y es tremendamente importante. Bien, aquí lo tenemos, como veis, en el mapa donde está Cachemira, y podríamos comentar alguna cosa para entrar ya algo más en los detalles. Para que veáis la zona que controla Pakistán, la zona que controla India, dentro de lo que es Cachemira. ¿Por qué Cachemira tiene tanta importancia en la disputa? Porque, entre otras cosas, en Cachemira es donde nacen o están las cabeceras del río Indo, que es la arteria de la que se nutre, de la que vive Pakistán. Pakistán no puede renunciar a ella, al río Indo. Y Pakistán cree que India tiene planes para divertir parte de esas aguas y llevarlas a su territorio. Entonces, claro, pues ahí tiene un problema enorme, aparte de lo que significa de las diferencias, de que unos son musulmanes, los otros son hindis, en fin, el tema religioso y todo lo demás. Y que ninguno quiere dar, efectivamente, el brazo a torcer. La superficie de esta Cachemira, pues estamos hablando de unos 222.000 kilómetros cuadrados, como lo estáis viendo. India controla 92.000 kilómetros cuadrados, Pakistán 78.000 y China, que probablemente muchos no habréis oído hablar de que también está China en Cachemira, unos 42.000 kilómetros cuadrados. Bien, hay unos 14 millones de habitantes, India tiene 11 millones y Pakistán solo 3 millones. Pero resulta que la religión mayoritaria es el Islam, el 65%, es decir, Pakistán solo tiene 3 millones de habitantes o de personas en Cachemira, pero la religión mayoritaria es el Islam. El hinduismo, 32%, y luego está los sikhs, 2%, y los budistas, 1%. Con lo cual, pues ya vemos que esto se complica enormemente. China, por ejemplo, controla la zona como veis ahí a la derecha de la imagen, en la Kashichin, que es el desierto de Piedra Blanca, el noreste, desde finales de los años 50, y ya repelió un intento indio de hacerse con el área en 1962. Y esto viene desde 1947 con motivo de la independencia. Y luego hubo guerras en el 65 y en el 71 por este tema. Bien, esto es lo que sería Jammu y Cachemira. Como os decía, el problema que está en las cabeceras del río Indo, que para Pakistán es que es su arteria, es que es la sangre que da vida a Pakistán. No puede en absoluto prescindir de estas cabeceras o que India llegara a controlar completamente toda la zona de Cachemira, porque simplemente, como os digo, le pondría a poner en un aprieto tremendo y evidentemente no lo puede permitir bajo ningún concepto. Tensiones con China permanentes. Es verdad que en la última cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, que sabéis que la próxima va a ser en Brasil, pero la cumbre anterior de los BRICS, China e India llegaron a un acuerdo para patrullar conjuntamente la frontera y sobre todo en los puntos que todavía se disputan, porque hasta ahora había tensiones constantes que han estado a punto de entrar en guerra estos dos países en varias ocasiones, y era muy habitual
que murieran soldados de ambos lados, de ambos países, porque se peleaban a palos, no querían utilizar armas de fuego para que no hubiera una escalada, y a palos morían de vez en cuando soldados de uno y otro lado, de uno y otro país. De momento, están llevando a cabo estas patrullas conjuntas en algunas zonas, pero eso no significa que la tensión se haya desaparecido del todo, ni muchísimo menos. Bien, como os digo, de estas tensiones con China, disputas fronterizas, el que el Dalai Lama esté en India, obviamente no le sienta nada bien a China, como os podéis imaginar. También el rápido desarrollo de las capacidades navales en India le preocupa a China. Por eso sabéis que como vecinos, ya sabéis que en geopolítica hay una máxima que es empobrece a tu vecino. Y a nadie le gusta tener un vecino más poderoso que él. Y también la creciente competencia, fijaros bien, en África. Y me atrevería a decir también en América. En tecnología de satélites y exploración espacial. De momento, India está un poco por detrás o algo por detrás, dependiendo de qué sector en concreto hablemos, con respecto a China, pero está corriendo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Ya que veis, mantiene con China. Claro, pensar que tiene 3.500 kilómetros de frontera India con China, que se dice pronto, Y ves que tiene por lo menos 5 puntos o 6 puntos muy calientes de confrontación con China por parte de India. Por ejemplo, el Akasi Chin, que os he comentado antes, que es esa parte de Cachemira que controla que controla China, y que veis aquí, administrada por China, el Aksai Chin, pero reclamada por India. Ya hubo una guerra en 1962 que perdió India. Tiene una gran importancia estratégica para China porque conecta el Tíbet con el Xinjiang. Y además es un desierto de sal, pero de sal, que es interesante, aunque esté casi deshabitado. Otra parte, como veis aquí, el Arunachal Pradesh, por encima de lo que sería el Pico del Pollo, que China lo considera parte del Tíbet y por tanto lo reclama. Y por eso lo que os decía, que India cree que China favorece los movimientos independentistas en esta zona, en esta parte de Assam. Muy importante todo esto que os estoy comentando, porque veis que son problemas fronterizos entre países, que es muy difícil que esto se aplaque, por más que ahora mismo, pues de alguna manera, pues hayan conseguido encontrar algún momento un acuerdo para hacer estas patrullas conjuntos y dejarse de matar a palos. Luego está la altiplanicie de Doklam. En chino se dice Doglang. Bien, ya en agosto de 2017, India retiró las tropas de Doklam y hubo una crisis diplomática de 2 meses con China, para que veáis que esto no es ninguna tontería, ni mucho menos. Y es la triple frontera, es un punto que hace de triple frontera entre Bután, China e India. Esta zona del Doklam es un valle bajo control chino que separa a India de Bután. Da acceso a China al corredor de Siliguri, cuello del pollo, el pico, o cuello del pollo o pico del pollo, como le llaman. Que es esta disputa comenzó cuando India se opuso a que China construyese una carretera que atravesaba la zona. Vamos a hablar brevemente de su política de defensa, que nos daría también para hacer solamente con eso un programa más que completo. Pues mirad, está en una fase de modernización absolutamente de todo, porque quiere ponerse a la cabeza también en el tema militar, pues como cree que le corresponde, como gran superpotencia o como gran o futura superpotencia, ponerse a la altura de países pues como puede ser Estados Unidos y China. De momento no lo tiene fácil, pero está en ello. Y está comprando pues algunos de los mejores medios también a los países más punteros. Lo veis aquí, pues de misiles, de submarinos, de aviones de combate, pues prácticamente de todo. Objetivo prioritario de esta política de defensa: adquirir las capacidades necesarias para defender su territorio e intereses frente a cualquier amenaza, lo habitual. Y también proyectar su fuerza en la región en caso necesario. ¿Qué misiones tiene? Pues defenderse de ofensiva militar de cualquier país extranjero, puede ser China o puede ser Pakistán, su gran enemigo, disponer de una fuerza anfibia capaz de combatir en costas extranjeras, tener capacidad de respuesta tras un ataque nuclear. Fijaros bien, para eso, ¿qué necesita tener? Recordar, por ejemplo,
submarinos de propulsión nuclear dotados de misiles nucleares para lanzar esa respuesta. También desea participar en operaciones de paz de Naciones Unidas y apoyar también a la población civil en situaciones de catástrofe, como cualquier otro ejército. ¿Cómo ve la situación estratégica? Pues cree que tiene que hacer un contracerco estratégico, mantiene una alianza con Estados Unidos tras el 11 de septiembre, aunque ya lo veremos muy ambigua, porque India juega a todas las cartas y hace bien, piensa en sus propios intereses y en los de sus ciudadanos. Llegó a un acuerdo nuclear en julio de 2006 y para Estados Unidos India constituye un aliado clave para compensar el crecimiento del poder indio. Luego lo veremos un poco más adelante. Pero recordar, juega a todas las bazas. Está en los BRICS, que decir, está próximo a China, está muy próximo a Rusia. Y cuando ahora, en este momento, esta situación, después de que Rusia invadiera Ucrania, le ha comprado energía, le ha comprado muchísimo grano, que además necesitaba cuando India ha padecido problemas de las cosechas, sea por inundaciones o sea por sequías, dependiendo de la zona del país, o incluso primero sequías y luego inundaciones. Y mucha de esa energía que le compraba a Rusia no la ha terminado vendiendo a los europeos que le habíamos impuesto sanciones a Rusia. En fin, ya lo hemos comentado en muchos programas, así que no hace falta tampoco insistir sobre ello. ¿Cuál es el presupuesto de defensa de India? Pues se estima en un 1,8, un 2% del Producto Interior Bruto, aunque ya sabéis que este tema se puede falsear muy fácilmente, porque ¿qué es defensa? Cuentan los servicios de inteligencia, cuentan los sueldos de los militares, cuentan las pensiones de los militares, cuenta el apoyo a la industria de defensa. ¿Qué es defensa? Pues ya sabéis que en fin, se puede trampear perfectamente, pues cómo va a pasar en Europa ahora con todo este gasto que va a haber, o que dicen que va a haber. En cualquier caso, está entre los 3 primeros importadores de armas del mundo. Es decir, intenta importar lo que le dejan, pero dentro de eso, pues lo mejor que encuentra en el mercado mundial. ¿Y compra a quién, básicamente? Pues a Estados Unidos, a Israel, a Rusia y a Francia. Como veis, no le hace ascos absolutamente a nadie. ¿Cuál es su estrategia? Pues en el este, obviamente, vigilar lo que hace China. En el oeste, temas energéticos y las rutas del Mar de Arabia y el Océano Índico. Mantener junto con Estados Unidos, controlar a China, internamente controlar la proliferación en la zona, la proliferación, me refiero, de armas de destrucción masiva, luchar contra el terrorismo y también garantizar la estabilidad de la nación para continuar con el progreso. Y hoy por hoy China lo que pretende aplicar es el soft power, es decir, un poder blando que tampoco dé miedo, que no impresione a ningún país al tiempo que ellos se siguen desarrollando, es decir, sin llamar la atención. Fuerzas Armadas. Pues tendríamos, como veis, en total, en activo, 3 millones de soldados. 3 millones de soldados. Claro, es que estamos hablando de un país de 1.500 millones de habitantes. Pues 3 millones de soldados. Y en la reserva, más de 2 millones de soldados. Estamos hablando del ejército, la armada, la fuerza aérea, los guardacostas y las fuerzas paramilitares. Solo como ejército de tierra en activo tiene 1.250.000 efectivos. Y en reserva, otro millón. Solamente estamos hablando como ejército de tierra. Más que impresionante. El despliegue de las Fuerzas Armadas, pues como veis, en todo el territorio y por supuesto lo que tiene bases aeronavales muy importantes, pues en toda su inmensa costa. También en algunas islas, como estamos viendo. Material, esto es aproximado. Unos 3.000 carros de combate, unos 2.000 medios acorazados y mecanizados, unos 650, 700 aviones de combate, 16 submarinos, un portaaeronaves y 8 destructores. Pero esto lo está incrementando de manera constante prácticamente. Nuclear. Se estima que tiene 120 cabezas nucleares. No sabemos exactamente, porque sabéis que lo que se publicita es el número de cabezas nucleares, pero no sabemos la potencia que tiene estas cabezas nucleares. Si tiene 10 kilotones o tiene 30 megatones. Pero en cualquier caso, tiene, ya os digo, que dice que más que suficientes pues, para causar la suficiente disuasión tanto a Pakistán como a China, que en principio serían sus principales adversarios. Realizó 5 pruebas subterráneas, lo tiene por seguridad y también por prestigio, considera que es un gran país y que le corresponde tener este armamento nuclear, y su doctrina es tener la mínima disuasión creíble, es decir, ejercer una mínima disuasión creíble para que nadie la ataque, obviamente,
Dice que nunca lo utilizaría el arma nuclear en primer lugar y que nunca lo utilizaría contra países no nucleares en cualquier circunstancia. Luego veríamos que ya sabéis que cuando empieza la guerra las cosas cambian rápidamente y que os voy a contar. Ya lo hemos hablado tantas veces. Bien. Con Pakistán tiene un conflicto desde 1947, donde tiene una gran importancia, como ya hemos ido comentando, el factor religioso. Ha tenido ya 4 guerras con Pakistán, que no se nos olvide. La de 1947, la del 65, la del 71 y la guerra de Kargil en 1999. Todo relacionado también con Cachemira y porque le acusa una vez más India a Pakistán de proteger a terroristas. Esto viene de la época de la partición de la India británica y en lo que se llamó la línea Radcliffe o Radcliffe, si alguien lo quiere así. Que veréis, vamos a explicarlo un poco qué significa. La línea Radcliffe es la línea de partición entre India y Pakistán y también la actual Bangladesh, la frontera común tras la independencia de ambos países. Fue determinada por una comisión de límites presidida por Sir Cyril Radcliffe, por eso se llama así, o Radcliffe, distribuyendo equitativamente la población y los territorios entre los dos países, India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Tras la entrada en vigor de la frontera, unos 12 millones de personas migraron de un país a otro, generándose tensiones religiosas en Bengala y Punjab, que incluso degeneraron en conflictos armados entre las naciones, con lo que hemos comentado. Bien, ¿cómo se relaciona con Rusia? Pues mirad, entiende que sigue siendo un socio privilegiado, y os lo acabo de comentar. En estos momentos, en estos últimos meses, pues le ha comprado de todo. Le ha comprado grano, le ha comprado energía, le ha comprado todo. Le está ayudando, o se cree que le está ayudando también a construir centrales nucleares. También Francia está intentando participar en ese pastel, esas centrales nucleares que habíamos comentado que quería construir más de 44. Tiene grandes relaciones en el tema de la defensa, en la compra de armamento y también en las relaciones económicas, como os decía, la energía o el grano. Pero claro, también se tiene unas buenas relaciones con la Unión Europea. Es su primer socio comercial y el sexto socio estratégico de la Unión Europea. A lo mejor os puede sorprender este dato. Es el sexto socio estratégico de la Unión Europea. Y mantiene, obviamente, por reuniones periódicas para que siga siendo así. En cuanto a China, pues India se ve rodeada por China, porque no olvidemos que decíamos que ahora, por ejemplo, Pakistán es un socio fundamental para China, pero Myanmar, la antigua Birmania, China también intenta que lo sea, aunque está ahí la mano de Estados Unidos intentando precisamente que no lo sea, y por tanto, pues India se ve rodeado por China, que efectivamente le proporciona material militar a Bangladesh, mantiene estas relaciones con Sri Lanka, invierte en infraestructuras en Nepal y sobre todo tiene grandes inversiones también en infraestructura y más hoy, y economía en Afganistán y Myanmar. Pero os comentaba que para Estados Unidos, India sigue siendo una pieza fundamental para completar el cerco estratégico a India. Y por tanto, hay una alianza que se llama la alianza Quad, que es el nombre que tiene es Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, que está Estados Unidos, Japón, Australia e India, que se le llama también la mini-OTAN. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, los últimos días de mandato de la administración Biden, Anthony Blinken, el secretario de Estado, visitó India para reforzar esta alianza en un momento en que India se estaba aproximando, según Estados Unidos, y que de hecho permanentemente la portavoz entonces de la Casa Blanca amenazaba a India porque Estados Unidos pensaba que se estaba acercando peligrosamente tanto a Rusia, principalmente, como en menor medida a China, en el marco de los BRICS. Y esto le preocupaba enormemente a Estados Unidos. Seguimos. Pero claro, India también es parte de los BRICS, de los BRIC Plus, que ahora el otro día hablábamos, que ahora se cree que en este año se pueden llegar a unir hasta 40 países a los BRICS, que ya son 10 países, ya no son solamente los originarios, estos 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya son los BRICS Plus. Ellos son los miembros permanentes ya, 10. Que hay otros que están asociados
con distintos grados de asociación, podríamos decir, pero que están ahí. Así que fijaros viendo todo lo que estamos comentando. Al final, llegamos a la conclusión. ¿India ya es una gran superpotencia? Difícil saberlo, pero pensamos que no, ¿verdad? Con honestidad. Hay que tener en cuenta que tiene grandes problemas, como hemos ido comentando, tiene grandes deficiencias, muchas vulnerabilidades, muchas diferencias sociales, mucha pobreza, gran pobreza, y todavía no podemos considerarlo a nivel, por supuesto, de Estados Unidos ni de China, ni mucho menos. Pero está ahí, y no perdamos de vista a India, un país que va a crecer muy rápidamente, muy interesante, que si se le deja va a marcar también la pauta mundial y con el que en cualquier caso hay que contar y hay que saber que efectivamente pues tiene un peso en el mundo ya hoy importante y puede llegarlo a tener más. Como decía, un país muy variado y con fuertes contradicciones, grandes potencialidades pero con fuertes lastres. Potencia en ascenso que aspira a superar a China. Al ritmo que va China lo tiene complicado, pero quién sabe, la vida da muchas vueltas. Una potencia regional que busca ser mundial, aunque ya vemos que todavía le queda mucho recorrido, y que, por supuesto, pues demanda, a ser posible, pues un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, ¿potencialidad tiene? Sí, pero hoy por hoy todavía no le podemos considerar una superpotencia. ¿Tiene población? Sí. ¿Tiene territorio? También, pero ya ves que tiene enormes problemas de superpoblación, de gran densidad de población, de que no tiene a veces ni siquiera suficientes recursos para alimentar a su población, los problemas que tiene internos, problemas separatistas, problemas de los rebeldes, por así decirlo, o de los revolucionarios maoístas. Tiene muchos problemas. Y sobre todo una población que tiene que sacar adelante, que todavía hay mucha pobreza, por más que hay una clase media muy, muy culta, que habla muy bien inglés, muy relacionada con la tecnología. Es decir, es un país con gran potencialidad en el que es muy difícil hacer negocios, como os comentaba. Yo las personas que conozco que lo han intentado no lo han pasado bien, ni mucho menos, pero que en cualquier caso es un país con ese poder y sobre todo con ese potencial y por tanto siempre debemos hablar de India y tenerlo presente cuando menos, porque hoy no se puede tampoco ignorar a India. No nos pase como nos pasó con China, que la ignorábamos, decía, esto de India, país pobre, 600 millones de pobres, básicamente rural, subdesarrollado, el que no tiene tecnología, país poco menos que sucio, ¿verdad? Medieval. No cometamos el mismo error con India, porque a lo mejor en pocos años nos puede sorprender y por tanto es un país muy a tener en cuenta. Un país en rápido crecimiento en todos los sentidos, poblacional, tecnológico, económico, y es un país, como os digo, muy, muy, muy a tener en cuenta. Así que espero que os haya servido para tener algún dato más sobre India. Seguro que muchos datos ya los conocíais, otros os puede haber llamado más la atención, como por ejemplo todo el tema de los musulmanes. Y ya sabéis, siempre intentando hacer un servicio para que, como os digo siempre, daros datos para que vosotros lleguéis a vuestras propias conclusiones. Espero que os haya gustado y os emplazo pues, para el próximo programa, queridos amigos. Un abrazo fuerte para todos. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.